saludos a tu Mario, auditorio. muchísimas gracias. Te voy a Hasta luego. contar aquí que cuando el grupo de expertos nombrado por la CIDH partía, porque el gobierno mexicano no les renovó la confianza y el contrato, Carlos Beristain, que era integrante justamente de ese grupo, con una sinceridad que lo caracteriza, me dijo que él estaba convencido de que habría un día en que la verdad iba a emerger, porque eso pasaba siempre con la verdad. Lo he traído muy presente en estas fechas y no sé cuánto le agradezco a Carlos que nos tome la llamada en este momento justamente para hablar a 5 años de la tragedia de Ayotzinapa. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Así que un gusto escucharte y hablar contigo y con la gente en México. Sé que te estoy retirando de una reunión en la que estabas, pero se te recuerda mucho en este país, con gran gana en que nos estés visitando pronto y te sumes de nuevo a estos esfuerzos que tú emprendiste. Gracias por tomarnos la llamada y déjame comenzar con ese tema, Carlos. La verdad es que te tengo que confesar ahora que cuando te escuché decir esto, que la verdad siempre emerge, había una parte de mí convencida de que eso no iba a ocurrir en México. Te pregunto dónde estás hoy con respecto a esa frase, si la mantienes y si sientes que en efecto vemos hoy la verdad más cerca de la superficie de lo que estaba cuando te fuiste. Mira, bueno, son dos cosas, ¿no? Una es, yo siempre he creído que la verdad se empeña, y se empeña si hay quien la empuje, ¿no? Y en este caso hemos tenido dos cosas que son determinantes, ¿no? Uno, pues el empuje de los familiares, ¿no? Sin ese empuje no estaríamos aquí, en ese caso hubiera permanecido en el olvido y no hubiera desvelado tantas cosas que ha desvelado. Entonces, eso creo que es importante. Y dos, que creo que en esa lucha por la verdad hay que construir las herramientas que permitan hacer esa lucha, y creo que el aporte del GIEI, como tal vez otros aportes del equipo argentino, de los propios defensores, de los familiares, etcétera, haya habido aportes significativos que son herramientas de ese derecho a la verdad. Se puede negar un día, ¿no? Los informes que nosotros escribimos pues se trataron de negar, de decir que no eran tal cual, sin discutir el contenido, y siguen siendo el elemento clave para la investigación del caso. Carlos, cité en el editorial con el que arranqué el programa otra frase tuya, mira, hoy te estoy citando mucho, se merece el caso. Una frase tuya que también me impresionó mucho cuando dijiste, yo no sé qué le pasa a la cultura mexicana que no se da la delación. Decías, he trabajado en muchos otros países y en casos como estos se Sí, sí. resuelven porque hay un tejido de delación que va permitiendo descubrir la verdad, pero aquí, deja de utilizar el término la omertá, ¿no? Es decir, el pacto de silencio es impresionante. Sí. Yo le reviso esta idea y pregunto si no sería la delación un asunto prohibido en México porque las consecuencias de la delación son altísimas. ¿Cuál es tu reflexión a propósito de esto? Y te rogaría que lo compartieras con el público. Sí. Mira, yo cuando nosotros trabajamos ahí siempre tuve una impresión, esas impresiones que te vas haciendo en el camino, ¿no? No son cosas que tienes en la cabeza, es que nos enfrentábamos a un sistema. Y cuando digo un sistema quiero decir algo de lo que con diferentes niveles de responsabilidad y de acción casi nadie se sale, ¿no? Y tú tienes en cualquier otro país, has tenido casos que han involucrado casos graves de derechos humanos, etcétera, que han seguido adelante, ¿no? Y sin embargo en el caso de México no tienes, ¿no? Y eso es una mezcla de cómo este funcionamiento de sistema, ¿no? Incluso cosas como el trabajo técnico, ¿no? Cuando nosotros hicimos una reunión con los médicos y psicólogos que hacían los casos de investigación de las posibles torturas, uno de ellos me dijo, mire, nos contó, mire, es que la gente no tiene confianza en nosotros porque nosotros somos de la PGR y hacemos los informes, pero tenemos la puerta abierta. Y me dijo, mire, si le cuento esto a usted, tal vez voy a tener problemas aquí, dentro. Y tuvo problemas ahí, ¿no? Y eso te muestra cómo se teje, cómo hay que romper esa impunidad por muchos lados, ¿no? Y que eso creo que sí se puede hacer. Como tú decías, hay un pacto de silencio en los casos de desaparición forzada muy potente, muy duro, y hay que buscar cuáles son esos factores de crisis de esos pactos de silencio. ¿Crees que ahora Y se obviamente, reúnen las condiciones para que la delación se potencie y nos hagamos de mayor información, sobre todo para dar con el paradero de los estudiantes? bueno, yo creo que hay tal vez una mejor condición política, o sea, que hay voluntad política de resolver el caso, o sea, eso sí creo que pues hay muestras evidentes de eso, con respecto al tiempo en el que nosotros trabajamos, ¿no? Y creo que pues eso es un factor clave, ¿no? Estos casos no se resuelven solamente por una buena técnica jurídica o de investigación criminal, también se resuelven si hay esa voluntad política. Creo que hay una necesidad
bueno, hay mucha gente parte de la gente que está saliendo de la cárcel, tal vez algunos están implicados en los casos, aunque no haya pruebas sobre ello, hay una investigación mal realizada, de la cual alertamos nosotros casi desde el principio que llegamos al país, dijimos, estas consignaciones están mal hechas, este caso se va a caer, y desgraciadamente eso no se protegió, no se hizo caso a lo que nosotros alertamos y hemos llegado hasta aquí. Eso es un factor negativo ahora con respecto tal vez antes. Pero, del otro punto de vista, creo que la existencia de una comisión presidencial, la existencia de una fiscalía comprometida ahora más con el caso y la posibilidad de que estas dos ruedas, digamos, sean parte de una estrategia que enfrenten también no solamente las responsabilidades en los hechos, sino las responsabilidades en quienes obstruyeron la justicia. Creo que hay un factor de crisis importante que hay que explorar, porque de ahí tiene que surgir también la verdad. Carlos, tú escribiste un texto justamente a partir de tus experiencias aquí en México y en ese texto hay una narración que también muy conmovedora de una mujer en Guatemala que hablaba de la ley de la gravedad y decía la impunidad es una inercia inversa a la ley de la gravedad. Te ruego que hables de la impunidad y de esta anécdota que ayuda muy bien a registrar pues cómo el poder es importante para provocar la impunidad. Mira, creo que sobre la impunidad hay dos reflexiones claves, ¿no? Uno es no creerse el mandato de impotencia, ¿no? Porque al final la impunidad termina convirtiéndonos a todos en creyentes de que no hay otro horizonte posible, ¿no? Eso que nosotros llamamos la impotencia aprendida, ¿no? Todos terminamos aprendiendo que no hay nada que hacer, ¿no? Porque no se ha logrado o las luchas han tenido efectos presumiblemente negativos o no han tenido resultados, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo de una mujer colombiana que se llama Fabiola Lalinde, ¿no? Y es mi segunda mamá, ¿no? Y ella fue la primera mujer que encontró los restos de su hijo desaparecido, que era un militante político que había sido desaparecido por el ejército, y cuando fueron al lugar donde ella había investigado y se creía que estaba el cuerpo de Luis Fernando, su hijo, llegó con el juez, ¿no? Y ese era un terreno en pendiente hacia abajo, había un trocito de hueso y de una camisa que parecía que estaba en el exterior, y el juez dijo, bueno, la hipótesis es que el cuerpo cayó aquí, entonces hay que excavar aquí abajo, ¿no? Entonces él dijo, hay que excavar aquí, y ella dijo, no, el juez, hay que excavar arriba, porque ella había soñado que debajo de un árbol estaba Luis Fernando, y había recibido un testimonio de uno de los responsables, de uno de los campesinos, que dijo que Luis Fernando había sido torturado bajo un árbol, ¿no? Entonces ella dijo, no, hay que explorar debajo del árbol. Y el juez le dijo, no, señora, por la ley de la gravedad, el cuerpo cayó aquí, hay que explorar aquí abajo. Entonces ella dijo, sí, por la ley de la gravedad sí, pero por la ley de la impunidad hay que excavar arriba. Y el cuerpo de Luis Fernando apareció arriba, no abajo. Hay que excavar arriba. Es una lección, esa es una lección, ¿no? Hay que excavar arriba. A ver, déjame cerrar, Carlos, con esta reflexión. Si tenemos hoy cambio de autoridades y en efecto es un cambio de contexto, es una oportunidad, hay gente buena, sincera, pondría notablemente a Alejandro Encinas, desde luego a Omar Gómez, como quienes, siguiendo las instrucciones del presidente López Obrador, están haciendo su mejor esfuerzo. Pero ciertamente hay poderes tan arriba, déjame decir, como Aurora, Illinois, es decir, tan arriba como del otro lado del río Bravo, que podrían haber participado en el contexto general de terror de Estado del que estamos hablando hoy. ¿Qué tan arriba deberíamos estar excavando, Carlos? Bueno, yo creo que hay que excavar hasta donde se pueda de arriba, ¿no? Y yo creo que ahí hay algunas pruebas que nosotros pedimos desde el inicio, desde que llegamos al país y tuvimos conciencia, digamos, del caso del quinto autobús, etcétera, pedimos, cuando presentamos nuestro primer informe, después de 6 meses, pedimos que se hiciera una petición de asistencia jurídica internacional, precisamente para buscar las pruebas, porque sabíamos ya que había habido conversaciones, ya teníamos información sobre eso, ¿no? Ustedes ya sabían que habían conversado desde Chicago con Iguala. Sí, sabíamos que había habido conversaciones, sí. No sabíamos de qué hablaban, no sabíamos si hablaban de ese caso o no hablaban de ese caso, pero sabíamos que había habido conversaciones. Y entonces por eso lo pedimos desde los 6 meses. No se nos hizo caso, eso se retrasó muchísimo y eso no llegó siquiera cuando nosotros estábamos en el país, ¿no? Y bueno, eso demuestra también una falta de voluntad en ese caso, debido a qué, eso hay que investigar y saber por qué, pero demuestra también que estamos hablando de un caso que está ligado obviamente al aparato del Estado y al narcotráfico
y esos casos son de alto impacto y tienen una dimensión transnacional, ¿no? Y probablemente hay responsabilidades transnacionales que hay que investigar. Hay que tener todas las pruebas que estén disponibles, y ojalá estén disponibles para el Estado de México, que puedan estar en Estados Unidos, porque hay una parte probablemente de la verdad que puede ayudar a desvelarse. Otra parte de la verdad está en seguir las pistas que nosotros señalamos. Otra parte de la verdad está en la investigación de la obstrucción a la justicia y las cosas que sabemos que pasaron en el camino que impidieron que nosotros pudiéramos seguir esa investigación. Y de ese conjunto de factores yo creo que puede salir una verdad que todavía está oculta. Carlos, muchísimas gracias por tomarnos la llamada hoy, y te digo lo mismo que le dije a Mario Patrón: una enorme disculpa por el maltrato que muchos medios les dieron a ustedes, y una felicitación enorme por la tenacidad, por la proximidad con las víctimas, por la proximidad con los padres y las madres. Te mando un saludo afectuoso, Carlos. Gracias, un abrazo también para ti, para la gente, obviamente para los familiares, y bueno, México siempre ha sido un país muy querido también para mí y para nosotros, y esto es parte de un compromiso por un México diferente. Pues hoy te mandaron mensajes, se supone que vendrás pronto, espero que sea cierto. Aquí podremos tenerte en cabina en cuanto esto suceda. Bueno, veremos. Gracias, Carlos, hasta luego. Nos vamos a corte y regresamos.